Desde el punto de vista intelectual, literario y artístico, el paso de la Edad Media a la Edad Moderna está signado por un movimiento general de ideas que se conoce con el nombre de Renacimiento. El término se relaciona con el renacer del espíritu de la antigüedad, del ideal humano de griegos y romanos. El Renacimiento tuvo su origen en Italia, donde el movimiento alcanza su plenitud en el siglo XV, para expandirse luego a otros países europeos. No se trata, sin embargo, de un surgimiento abrupto, sino de la culminación de una serie de acontecimientos que lo van preparando a lo largo del siglo XIV. El fortalecimiento de la monarquía, la creación de los estados nacionales, el desarrollo de la burguesía, el hallazgo de numerosos manuscritos de la antigüedad grecolatina, la invención de la imprenta, la expansión de las universidades, son factores que confluyen en la conformación de una nueva visión del mundo y del hombre, atento ahora al desarrollo de las facultades racionales y a la exaltación de los sentidos. El hombre del Renacimiento es un uomo universale a quien le interesa todo lo humano. Esta afirmación implica una radical transformación de la cosmovisión de la Edad Media. En efecto, durante el medioevo hay una censura del cuerpo como fuente de percepción y placer sensorial. Todas las acciones de los hombres están ordenadas hacia un fin trascendente, la salvación eterna, porque la tierra no es más que morada transitoria y el hombre debe alejarse de todo lo que en ella ponga en peligro su alma. En el Renacimiento, en cambio, más allá de los dogmas de la Iglesia, hay una exaltación del hombre, de su cuerpo, de sus sentidos y de facultades como la razón, a través de la cual puede alcanzar la sabiduría y la virtud. Puede gozar del mundo con sus sentidos sin por eso poner en peligro su salvación. Del teocentrismo, el interés se desplaza al antropocentrismo. Como consecuencia de esta visión que exalta al hombre, se valoran la gloria y la fama terrenas, se promueve el interés por todas las esferas del saber y se opone el espíritu crítico al espíritu dócil del dogma, propio de la época anterior. Más aún, el ideal humano ya no es el héroe o el santo, sino el modelo que propone Baltasar Castiglione en El cortesano, un hombre aristocrático, culto, que se educa en la corte y es diestro en el manejo de las armas y en el ejercicio de las letras. Desde el punto de vista filosófico, hay un retorno a las ideas de Platón. Más precisamente se trata del neoplatonismo que vincula la filosofía pagana con el cristianismo. En síntesis, en el paso del teocentrismo medieval al antropocentrismo renacentista, el hombre adquiere mayor confianza en sus capacidades, se siente dueño de su destino y aspira a una relación íntima y personal con Dios. Esto no significa, sin embargo, total ruptura con el espíritu cristiano medieval, ya que en España, por ejemplo, la convivencia del fervor religioso de la Edad Media y este nuevo sentido de la vida será una de las características distintivas del periodo. Pero es necesario reconocer también que el espíritu crítico, la secularización de la vida y la cultura y esa religiosidad intimista y subjetiva pronto promoverán un amplio movimiento de ideas opuestas a las de la Iglesia. Nos estamos refiriendo
a la Reforma protestante asociada a los nombres de Lutero en Alemania y de Calvino en Francia. La valoración de lo racional y la admiración del arte clásico influyeron en la concepción estética del Renacimiento. El ideal de belleza aparece asociado a las ideas de equilibrio, mesura, armonía y sentido de la proporción. La obra de arte no responde al sentido de individualidad original del artista, sino a la idealización generalizadora que proponen los modelos de la antigüedad. En las artes plásticas, la simetría se erige en uno de los principios fundamentales, en tanto que el especial interés por todo lo relacionado con el hombre conduce al estudio del cuerpo humano desde diversas perspectivas y a la representación del desnudo y del retrato que intentan reproducir la realidad exenta de fealdad. En literatura, la finalidad estética se impone sobre la intencionalidad didáctico-moralizante de las obras medievales, al mismo tiempo que recobran vigencia los principios de la poética y la retórica de Aristóteles. Uno de los precursores del Renacimiento que influirá largamente en la obra de autores de diversos países es Francisco Petrarca. El poeta italiano fue uno de los primeros que se abocó al estudio de códices de la antigüedad y exaltó la grandeza de Roma y la capacidad expresiva de su lengua. Más allá de ello, en su poesía, el sentido plástico y armónico de la composición, la imagen idealizada del amor y de la mujer y la presencia del paisaje idílico serán motivos de clara proyección en la literatura europea de los siglos XV y XVI. Por otra parte, si bien el estudio de los clásicos lleva a una revalorización del latín y del griego, en el Renacimiento también surgen las literaturas nacionales, ya que en Italia, como en el resto de Europa, se da una progresiva dignificación de las lenguas vernáculas en pro de la naturalidad y la claridad de la expresión. La admiración por las culturas griega y latina en general y de su literatura en particular impusieron el principio de la imitación del canon estético de la antigüedad. Las formulaciones de Aristóteles sobre géneros literarios, su concepción del arte como mímesis, entre otras, fueron retomadas e imitadas por los escritores de este período. Esta imitación es visible tanto en los recursos formales como en los temas. Los rasgos formales de la poesía lírica traducen una concepción estética de mesura y serenidad. El adjetivo y la metáfora adquieren especial valor estético por su capacidad de sugerencia. Abundan las imágenes sensoriales que recrean la percepción del mundo a través de los sentidos. Parte de la misma concepción del arte es el empleo de recursos destinados a destacar el ritmo y la sonoridad del lenguaje. Surgen nuevos metros, como el endecasílabo y el heptasílabo, nuevas estrofas como el soneto, la octava real, el terceto, la lira. A lo largo del siglo XVI, Boscán y Garcilaso en España, Wyatt y Spencer en Inglaterra y Ronsard en Francia intentarán adaptar en sus poesías el ritmo y la musicalidad de las formas italianas. Desde el punto de vista temático, tres son los motivos principales de la literatura renacentista. El amor, entendido como exaltación de los sentidos, pero también asociado a la tristeza y la melancolía que provoca su no concreción. Se trata de un amor idealizado que se relaciona con una imagen femenina también ideal y arquetípica.
El paisaje idealizado, conocido también como locus amenus, es producto de la visión idílica de la vida campestre. En él todo contribuye a crear un clima de armonía y serenidad. Asociado con la naturaleza, surge el tema bucólico, un mundo artificioso de pastores galantes y enamorados que recoge la tradición de los poetas antiguos Teócrito, Virgilio y Horacio, y se utiliza en las obras de los renacentistas Sannazaro, Garcilaso y Ronsard. La mitología. La poesía se puebla de ninfas y dioses que son valorados desde el punto de vista estético, aunque ajenos a toda proyección religiosa que pudieran haber tenido para el mundo antiguo. Para finalizar, retomando la idea con que abrimos estas consideraciones, digamos que el Renacimiento representó, por su particular valoración del hombre y de sus facultades racionales, el comienzo de la evolución científica a desarrollarse en los siglos XVII y XVIII. Por otra parte, desde el punto de vista estético, ese volver la mirada a la cultura clásica, ese idealismo asociado a la mesura, el equilibrio y la contención, pronto generará una confrontación con la realidad, con la personalidad individual del artista y su propia idea de la belleza. A partir de esa confrontación entre mundo ideal y mundo real, se gestará el barroco. El Renacimiento europeo coincide con los primeros viajes al nuevo continente. Sin embargo, los códigos estéticos del renacer de la cultura no se trasladan en los barcos. Por un lado, la literatura precolombina era ajena al arte de Europa y por otro, los viajeros, impelidos por las circunstancias, se dieron a la urgente tarea de testimoniar el mundo que estaban descubriendo. El diario de navegación de Cristóbal Colón constituye el primer testimonio de la naturaleza y el hombre americano desde el punto de vista europeo. Con él se inicia la etapa de los cronistas de Indias, que llevarán a los lectores de Europa noticias del Nuevo Mundo. El conocimiento del continente americano por los europeos, la exoticidad de la naturaleza y de sus habitantes, y los avatares de la conquista fueron relatados en estas crónicas. Sus autores produjeron textos a mitad de camino entre la realidad y la ficción, ya que las crónicas se vinculan con la historia. En tanto, relatan hechos y acontecimientos vividos por sus autores, pero interesan también a la literatura en cuanto incluyen elementos de ficción relacionados con leyendas y fantasías que un mundo extraño y nuevo despertaba en la imaginación de los viajeros.